El cuerpo humano está estructurado en niveles y los más sencillitos son el atómico y el molecular. En el nivel atómico nos vamos a encontrar con los elementos químicos que forman parte de los seres vivos. De toda la tabla periódica, de todos los elementos que conocemos en el planeta Tierra, solo algunos se encuentran en la materia viva. Los más abundantes son, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Son átomos y son los que encontramos en los seres vivos. Cuando estos se juntan, van a formar moléculas. Hay muchísima variedad, muchísimos tipos de moléculas. Sin embargo, solo hay algunas que constituyen la materia viva. Por eso a estas las vamos a llamar biomoléculas. Las biomoléculas se dividen en dos, en inorgánicas y en orgánicas. Vamos a verla en una diapositiva más clara. Aquí. Las biomoléculas inorgánicas no las ha fabricado, no las ha creado, no las ha sintetizado ningún organismo vivo. Las encontramos ya en la Tierra mucho antes de que existiera la vida. Y por otro lado tenemos las biomoléculas orgánicas, que sí las tiene que haber formado algún organismo vivo. Vamos a empezar por las inorgánicas, que son más sencillitas. Por ejemplo, vamos a encontrar el agua. Molécula porque viene de la unión de átomos. Es la más abundante, forma parte de fluidos corporales y además es imprescindible para la forma en que nosotros entendemos la vida. Las sales minerales vienen estructuradas en cationes y aniones. Hay algunas que forman parte de estructuras sólidas como los huesos y hay otras sales, no solo existe la sal de mesa. En este caso, la sal de mesa no forma estructuras sólidas, sino que viene disociada. Aquí vemos cómo sería la sal de mesa disuelta en las moléculas de agua, que veis aquí, que corresponde con esta imagen. Esto sería una molécula de agua y aquí tendríamos las sales disueltas. Bueno, pero vamos a ver las biomoléculas orgánicas, que son más complejas. Las biomoléculas orgánicas se estructuran en unidades más pequeñas que se llaman monómeros. En este caso estamos viendo que hay veces que solo tienen uno, un sacárido, los azúcares, o también llamados hidratos de carbono, que pueden resultar de la unión de dos o bien de la unión de muchísimos sacáridos, muchísimos monómeros, muchísima repetición de unidades estructurales. Vamos a ir viéndolos en esta tabla. Los monosacáridos y los disacáridos, los que están formados solo de una molécula y los que están formados de dos moléculas de azúcar, son los que tienen el sabor dulce, se disuelven en agua y su función es energética. Pues, por ejemplo, la glucosa que conocemos, que es el azúcar de la miel, o la sacarosa, que es el azúcar de caña. Los más complejos son los polisacáridos, porque forman cadenas largas. Estos no son solubles en agua, no son dulces, pese a que los vamos a llamar azúcares, y además de la función energética, pues tienen otra que es estructural. Uno de ellos es el glucógeno, que está presente en los animales. Nosotros lo tenemos en el hígado y sirve como reserva de energía, para cuando nos falta energía y no hemos comido nada, por ejemplo. En el caso del almidón, pues es para lo mismo, es una reserva de energía en las plantas. Por ejemplo, la patata es una reserva de almidón para cuando ella lo necesite. Y luego, en la pared de las células vegetales, vamos a encontrar otro polisacárido, otro azúcar que no es dulce y que se llama celulosa. Este tiene función estructural, forma parte de. Vale, otra biomolécula orgánica son los lípidos, también conocidos por grasas. Vamos a tener fundamentalmente dos tipos, unos de origen vegetal, que son lo que conocemos como aceites, y otros son de origen animal, que los conocemos por sebos. Están formados de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y también de fósforo. Tienen tres funciones. La energética, que ya la hemos estado viendo, es el caso de las grasas, sirven para darnos energía. Otros tienen función estructural, forman parte de algo. En este caso, los fosfolípidos y el colesterol, no ese que nos estropea las arterias, sino otro colesterol, es el que forma parte de las membranas plasmáticas, que son las capas que rodean a una célula. Y hay otros que tienen función reguladora, o sea, que participan en reacciones químicas, por ejemplo, las hormonas sexuales o las vitaminas A, D, E.
Aquí vemos el ejemplo de las hormonas que participan, en el caso de las chicas el estrógeno, los chicos en la testosterona, pues en los caracteres secundarios sexuales, o por ejemplo regulando el ciclo menstrual, los lípidos con su función energética, y aquí vemos una membrana plasmática, la capa que rodea a una célula formada por fosfolípidos, proteína, colesterol, en este caso dos grasas, fosfolípidos y colesterol. Bueno, otra biomolécula son las proteínas. Estas vuelven otra vez, al igual que los azúcares, a formar cadenas. Las cadenas están formadas de estas bolitas que vamos a llamar aminoácidos. Las proteínas son cadenas largas formadas de aminoácidos. Están formadas de carbono, de hidrógeno, de oxígeno y de nitrógeno principalmente. Y aquí aparecen más funciones. Ya hemos visto anteriormente la función reguladora. Bueno, pues las proteínas también participan en reacciones químicas, como algunas hormonas. Función inmunológica. Las proteínas, por ejemplo, son responsables de la respuesta inmunitaria. Es una protección frente a las infecciones y participan en esa respuesta inmunitaria. En el caso de los anticuerpos. También forma parte de estructuras. La queratina, que son componentes del pelo y las uñas, forma o tiene función transportadora. Aquí lo que vemos es una proteína que funciona como si fuera una bandejita y lleva el oxígeno. El oxígeno es transportado en una proteína, en la hemoglobina de los eritrocitos. También tiene función nutritiva, porque aportan reservas nutritivas, como la ovoalbúmina de la clara de los huevos, o función contráctil. Participa en el movimiento. Ya veremos cómo actúa la actina y la miosina para la contracción y el estiramiento de músculos. Por último, tenemos otra biomolécula orgánica muy importante, que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tienen la misión de almacenar, de transmitir y de expresar la información genética. O sea, realmente son las instrucciones de nuestro cuerpo para todo y se almacenan en estas biomoléculas orgánicas. Están compuestas principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y bueno, pues podemos dividirlas. Los más conocidos sería el ADN, que es el que tendrían nuestras células, y el ARN, que podríamos encontrarlo, por ejemplo, en una bacteria, mucho más sencillito que nuestro ADN. En definitiva, los dos guardan información genética. Otra biomolécula orgánica serían las vitaminas. Químicamente, las vitaminas las podemos diferenciar en liposolubles, bueno, pues que son muy parecidas a lípidos, y hay hidrosolubles que son muy parecidas a nucleótidos, que son los componentes de los ácidos nucleicos. Algunas de ellas, pues por ejemplo la vitamina A, que es muy conocida, que viene muy bien para una correcta visión. La vamos a encontrar, pues, por ejemplo, en los huevos, en vegetales. Muchas de ellas vais a ver que las tenemos que obtener de legumbres, de vegetales, de fruta. Y algunas de ellas, por ejemplo, pues de la leche, muchas de ellas las obtenemos. Son imprescindibles, aunque sí es verdad que las necesitamos en pequeña cantidad.